¿Qué tal? ¿Cómo están? Un agrado saludarles nuevamente. Ya vamos sobre los 5.000 o 5 años, perdón, y hacer 5.000 programas, no será mucho, bueno, pero que ya pronto llegaremos a esa cantidad de programas para poder entregarle a ustedes semana a semana, durante ya esos ya casi 10 años. Todo lo que es la perspectiva respecto a lo que pasa a nivel internacional, nivel regional, nivel doméstico, nivel nacional. Son muchas las cosas que han pasado el año 2022. Y usted la ha podido ver a través de Mundo TV, en la señal de Cable Mundo, desde Valparaíso a Yanquihue, a través de Ñublevisión, Telecauquenes, a otra plataforma de TV Cable que también transmite nuestro programa. Así que le agradecemos mucho su sintonía, todo lo que es su seguimiento que ha hecho con nosotros y acompañamiento a través de estos años. No olvide que si nos sigue en nuestras redes sociales, por Twitter, Facebook, YouTube, denle like. Eso, lamentablemente, debo pedírselo porque es lo que importa hoy día en las redes sociales. Ustedes nos ven, como den un like ahí a nuestro programa y a la carta sobre la mesa. Y agradecemos, por supuesto, a Joyería Auros, que nos está acompañando ya finalizando este 2022. Una joyería que no solamente está preocupada de que usted tenga la posibilidad de elegir joyas, anillos o relojes, sino que también puede usted comprar estos lingotes pequeños de oro que no son muy caros y de diversos valores y que le permite generar un ahorro que lo puede tener en su casa, debajo del colchón, que no son los billetes que se pueden valorizar con la inflación, sino que es un oro que siempre va a estar actualizado en su valor de venta cuando usted lo necesite o cuando lo quiera regalar a lo mejor a su nieto, a su nieta, hijo, hija, en términos de darle un regalo que pueda servirle en el futuro para cualquier emprendimiento, cualquier decisión de inversión que se quiera hacer. Joyería Auros, que nos acompaña en las cartas sobre la mesa. Bueno, y la carta sobre la mesa también tiene esta perspectiva de lo que es el cierre del año. En este programa vamos a ver no solamente un pequeño pantallazo internacional, sino que vamos a ir en profundidad al mundo de las ideas con diría, un gran invitado. Un Ricardo Núñez que viene del socialismo, que tiene décadas dentro de eso, una persona muy relevante en todas las negociaciones de los años 80 en adelante en nuestro país, pero que tiene una claridad de ideas que la vamos a ir conociendo en la entrevista que le haremos posteriormente. Vamos entonces a nuestra mirada, digamos, regional, diría yo, porque nos vamos a quedar específicamente en lo que es las expectativas que hay con la asunción de Lula da Silva este 1 de enero, donde va a asistir el presidente Boric. Más de 120 mandatarios, líderes mundiales van a estar presentes en la investidura de Lula da Silva en Brasilia, la capital de este gran país, ¿no es cierto?, que está en América del Sur, y donde Lula da Silva ya tiene listos los ministros, tiene listo toda la instalación del gobierno, cosa que habla también de su experiencia y que habla sobre la necesidad de poder avanzar hacia un contexto completamente distinto a lo que tenía cuando él asumió ya hace, digamos, 15 años atrás, más o menos, la primera magistratura de Brasil. Ahora, ¿cuáles son los desafíos de Lula? Yo diría que el primer desafío de Lula es pasar el 1 de enero. ¿Por qué? Porque ha habido una serie de grupos que se han apostado, acampado, de hecho, fuera de las estaciones de policía, de los regimientos, pensando en que podría haber una suerte de intento de golpe de Estado o una jornada de violencia en contra de la investidura de Lula como jefe de Estado de Brasil. Esa incertidumbre se mantiene, ese riesgo todavía se mantiene. No se sabe si acaso eso será posible o no. Recordemos que Jair Bolsonaro, como si bien es cierto, aprobó todo el itinerario para la entrega de poder, se ha cuidado mucho de no reconocer explícitamente el triunfo de Lula da Silva. Todavía corren rumores de algún tipo de fraude, particularmente la máquina electrónica antiguas, que no son las que están actualizadas con los últimos software. Aquí es ahí donde se había concentrado básicamente las acusaciones de fraude. Hasta el minuto no hay ninguna noticia de que eso esté acreditado, pero sin embargo las fuerzas leales a Jair Bolsonaro mantienen una presión política que nos lleva a decir eso. El primer objetivo de Lula da Silva es pasar el 1 de enero y asumir en plenitud el poder digamos, en Brasil. Lo segundo importante es entender que Lula da Silva, si bien es cierto, se suma al progresismo que hay en América Latina, seguramente también va a tener una preocupación y un discurso muy cercano a lo que es la integración en América Latina, una integración que per se es bastante difícil. Probablemente parte importante de su propuesta va a estar en ver el renacimiento de UNASUR, y eso requiere voluntades de varios gobiernos, de varios países, y también su financiamiento. Un UNASUR que se había transformado en un ente burocrático que finalmente gobiernos de derecha determinaron de que debía desaparecer porque no era útil, y así se forma PROSUR, que es una alianza de gobiernos para poder facilitar las decisiones,
pero que tiene solamente una oficina técnica, y esa oficina técnica, quien le daba el soporte era el Banco Interamericano de Desarrollo a través de sus capacidades técnicas. En consecuencia, ahí hay todo un tema de cómo sería esto, si Prosur sigue funcionando o no, o si UNASUR efectivamente vuelve en la práctica a establecerse como un elemento de integración en una América del Sur que va a estar convulsionada y presionada por la inflación internacional o la recesión, si usted gusta, por todas las implicancias de lo que es la invasión de Rusia a Ucrania, en términos energéticos, en términos alimentarios, pero también en lo que puede ser un nuevo rebrote de la pandemia, que ya lo hemos visto en China, que nuevas variantes, hay más de 20 variantes, dicho sea de paso, hay una que preocupa específicamente, y eso significaría eventualmente de que la pandemia podría tener un resurgimiento, yo diría, muy preocupante a nivel mundial. Por lo pronto, digamos, China, que no ha podido cumplir los estándares de vacunación en su población, está teniendo cada vez más, más personas contagiadas con saturación de su sistema sanitario, hospitalario, y eso se está siguiendo y va a ser la noticia que nos va a acompañar probablemente las primeras semanas de enero. Pero volviendo a Brasil, Lula da Silva entonces tiene que enfrentar cómo va a ser su relación con Rusia, cómo va a ser su relación con China, cómo va a ser su relación con Estados Unidos y, por supuesto, aparte de lo que ya hemos señalado, dentro de América del Sur. El tema no es fácil porque Brasil es parte del BRICS, donde Rusia está presente. Recordemos que tanto Rusia como, perdón, tanto China como India se han abstenido en todas las votaciones de Naciones Unidas y también lo ha hecho Brasil. En consecuencia, yo diría Brasil mantiene una ambigüedad que es altamente probable que Lula da Silva mantenga en el tiempo. Y eso está, yo diría, respaldado por las declaraciones que ha hecho el canciller ya designado por Lula da Silva en términos de que las relaciones internacionales de Brasil van a tener un sello pragmático, absolutamente pragmático, y ha sido, yo diría, señor, muy claro en señalar que ese pragmatismo significa que Brasil va a defender sus intereses, que sus intereses están primero, y conforme eso va a ir evaluando lo que su relación a nivel mundial, más allá de mantener la cordialidad de relaciones con todo el mundo. De hecho, a Brasil se jacta de que es el país, uno de los pocos países que mantiene relaciones con todos los países de Naciones Unidas, con los 193 países de Naciones Unidas. En consecuencia, hay acá un tema que es importante. A nivel de política doméstica, en el caso de Brasil, Lula va a tener que luchar contra la polarización, va a tener problemas con la Amazonía y todo lo que son los planes que deja Jair Bolsonaro en términos de la explotación de la selva amazónica, como es en ese caso, dado los compromisos medioambientales y compromisos que hay en el programa de Lula da Silva, y a su vez también va a tener que volver a retomar lo que son las bolsas de ayuda, los subsidios a las familias más pobres, dado los niveles de pobreza que han aumentado justamente en Brasil. Recordemos que esas bolsas de ayuda que Brasil daba y que se inauguraron en los primeros dos periodos de Lula, tenían que ver con el hecho que se le entregaba toda una ayuda económica en especie, en alimentos, pero tenía que haber un cumplimiento en términos de que mandaran a los hijos al colegio, a la escuela, que había un cumplimiento también de la sociedad en términos de que no hubiese deserción escolar, uno de los temas que se ha discutido en Chile también en términos de cómo se ha producido esa deserción y que las ayudas muchas veces llegan sin ningún tipo de contraprestación de los propios ciudadanos en términos de su responsabilidad cívica, como es mandar a los hijos al colegio, colocarse las vacunas, que también era otro de los temas que se exigía en Brasil para poder entregar estas bolsas de ayuda o estos subsidios, como le llamaríamos acá en Chile. El cuarto tema de Lula da Silva es generar rápidamente, y eso creo que no va a haber problema hasta donde manejamos la información, de la lealtad de las Fuerzas Armadas a su gobierno, y la forma en que efectivamente las Fuerzas Armadas se repliegan, particularmente las que estaban en el retiro, se repliegan a sus cuarteles. Y el quinto tiene que ver específicamente, digamos, con generar un plan que permita la integración o generar un espacio de convergencia entre las distintas visiones religiosas, políticas e ideológicas que hay en un Brasil donde además Lula da Silva necesita todo eso que hemos dicho para poder sacar adelante las leyes que requiere, dado que no tiene mayoría en el Congreso brasileño. En consecuencia, digamos, Lula da Silva, y yo creo que ahí me tomo lo que ha dicho su canciller ya designado, ah, eh, digamos, necesita de alguna forma generar una plataforma que sea transversal, que le permita avanzar inteligentemente, en términos pragmáticos, como dijo su canciller, para poder obtener las votaciones que va a requerir en el Congreso brasileño y sacar adelante su programa. Lo que diga o no diga Brasil,
es importante para no solamente para América del Sur, sino que particularmente para Chile, un país que mantenemos una relación histórica. Bueno, más allá, entre paréntesis, se supone que se le estaría dando el agrimento a Sebastián Dipolo para que asuma como embajador de Chile en Brasil. Un destino que en esta oportunidad no va a ser tan simple, no va a ser fácil y esperemos que de darse ese agreement, en lo que sabríamos muy rápidamente, probablemente vamos a tener muchas noticias más relevantes de Brasil, no solamente desde el punto de vista ideológico, sino que desde el punto de vista, como decía su canciller, pragmático. Brasil entra ahora a un nuevo ciclo de la política a la espera de lo que iba a pasar en Argentina en octubre del año 2023, que hay elecciones parlamentarias y presidenciales, lo que puede o no pasar con Cristina Fernández si se ratifica en la Corte Suprema la sentencia dada por los fiscales a 6 años de cárcel, lo que eventualmente no los va a pasar porque tiene, ahora en febrero cumple 70 años y en consecuencia ya no está obligada a ir a la cárcel por la ley argentina. Y vamos a ver cómo se soluciona la crisis peruana, digamos, donde Boluarte, Dina Boluarte, la vicepresidenta que asume como presidenta, está enfrentada a todo lo que las protestas en el sur de Perú, con más de 20, más de 25 muertos de hecho, y donde ella intenta tener capacidad de generar un acuerdo en el Congreso para adelantar las elecciones, cosa que se ve muy difícil que pueda suceder, y si llega a suceder, probablemente va a generar no solamente esa reforma constitucional, sino que otros problemas adicionales de mayor inestabilidad para Perú. Como sea, digamos, tenemos a un Gustavo Petro que intenta instalar su propia forma de gobierno, no con pocas dificultades. Ya pronto, en el mes de enero, se reinician o se inauguran, si ustedes gustan, con Petro, las conversaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, cosa que no deja contento a mucha gente dentro de una Colombia que mantiene su polarización. Como usted ve, terminamos un año 2022 sí, complejo, de una complejidad que ya vamos a abordar, digamos, adecuadamente y que, sin lugar a dudas, no compromete a todos. Efectivamente, todo lo que es el año 2022 ha resultado ser, yo sé, convulsionado. Algunos dicen disruptivo, otros dicen que en realidad estamos en ese enfoque buca, donde hay volatilidad, incertidumbre, ambigüedad, y donde efectivamente cuesta mucho entender lo que sucede, porque hay diversos escenarios que se van juxtaponiendo. O sea, ¿cómo poder entender lo que pasa en Chile si no entiende usted lo que pasa con China, el COVID-19, el impacto de las cadenas de suministros o lo que pasa en Estados Unidos con Donald Trump? ¿Para qué hablar de la guerra de Ucrania? En fin, hay una serie de elementos que es difícil poder leerlos. Y por esa razón tenemos un invitado que no solamente posee la experiencia política, usted ya lo va a ver en pantalla, sino que posee una experiencia política, diplomática y una visión certera de lo que es justamente la maraña de redes que se manejan en el mundo político, diplomático, internacional y también nacional. Así que lo vamos a aprovechar no solamente para mirar el mundo, sino que para también mirar Chile. Le damos una cordial bienvenida a Ricardo Núñez, que ha sido senador, presidente del Senado, presidente del Partido Socialista, del Internacional Socialista, embajador en México, con un destacado político con una trayectoria realmente envidiable y con una experiencia también que no resulta ser menor. Ha estado presente en las negociaciones más relevantes de nuestro país, tanto en dictadura como en el retorno a la democracia. En consecuencia, posee una perspectiva que es útil cuando uno quiere tratar de desenredar el momento actual y mirar qué es lo que viene a futuro. Ricardo, un agrado tenerte con nosotros. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ti, Guillermo. Un agrado poder conversar sobre estos temas que siempre me siguen apasionando desde allá una perspectiva un poquito más alejada en el tiempo. Bueno, bueno, muchas veces cuando uno está en la política contingente, digamos, los árboles no dejan ver el bosque. Ahora tú estás viendo el bosque sin estar metido entre los árboles, por decirlo de alguna Así forma. es, así es. De alguna manera, sí, es cierto. Digamos, Ricardo, ¿y cómo ves tú la situación de invasión que hace Rusia a Ucrania y los efectos impacto que ha tenido? ¿Cuál podría ser la síntesis al cerrar este año 2022 y la implicancia que ha dejado a nivel mundial? Bueno, yo tiendo a pensar de que la guerra que se está produciendo lamentablemente en un país tan hermoso como Ucrania, que tuvo la oportunidad de conocer hace muchos años atrás su capital, Kiev, eh, tiende a quedarse y seguramente el año próximo vamos a tener
Ya no solamente la guerra ya en caliente, tal como lo hemos conocido hasta el momento, sino que seguramente sus efectos van a ser todavía mucho más devastadores para Europa. Por de pronto porque Rusia, en su intento de transformarse nuevamente en una potencia imperial, no va a lograr dominar su territorio, como él lo denomina, que es Ucrania. Y en segundo lugar, porque Ucrania, que es junto con Rusia, son el lugar en donde gran parte de la población mundial tiene posibilidades de alimentarse, dado de que son países graneros, seguramente va a ser muy difícil que pueda resistir mucho más tiempo en una guerra, en donde solamente con el apoyo de Estados Unidos y la NATO es posible que mantenga en sus fronteras al ejército ruso. El ejército, por lo tanto, el efecto político va a ser extraordinariamente dramático, no solamente, por cierto, para los países involucrados, sino que para Europa. Europa no va a reaccionar desde el punto de vista económico tal como lo prevé su banco central. Seguramente vamos a tener problemas serios desde el punto de vista político en varios países como Italia, como Grecia, en fin, los países del Mediterráneo, producto de que se va a acentuar la migración, que es un gran tema que en este momento cruza a Europa. Seguramente la inflación se va a mantener en los niveles muy altos en todos los países europeos, y lo más seguro es de que Estados Unidos va a lograr mantener una suerte de hegemonía sobre todo aquellos países, fortaleciendo, como no lo pretendía Rusia. Una de las cosas que yo no entiendo por qué Putin se metió en algo pretendiendo dividir Europa y dividir la NATO, cuando lo único que ha hecho es fortalecer la Europa occidental con todos los países de Europa oriental, que por cierto se sienten identificados con países como Francia, Inglaterra o Estados Unidos, y va a fortalecer la NATO. Y por lo tanto, lo que vamos a ver, lo que estamos viendo y vamos a ver el próximo año, es la mantención de un cuadro de inestabilidad político, militar y geopolítica en gran parte de la humanidad y del planeta, porque seguramente China no se va a mantener tranquila, China va a mantener una presión sobre Taiwán, seguramente vamos a ver problemas de hambruna en algunos países de Asia, como la propia India, y África vamos a mantenerlo todavía seguramente en una situación de pobreza y de marginalidad como nunca antes lo habíamos visto, porque así se está viendo a través de la migración, a través del desastre político que tienen algunos países de la zona subsahariana. Y en ese cuadro, América Latina sigue siendo el patio trasero de Estados Unidos, sigue siendo un continente que no acierta a ubicarse como un actor fundamental en el escenario mundial. Y en ese mismo escenario de inestabilidad política y económica del continente se encuentra nuestro país. Que yo creo que, claro, cuando lo miramos en una perspectiva tan amplia, nos sentimos tranquilos, porque mal que por mal, en Chile funcionan las llamadas instituciones, la economía, por cierto, no está bien, pero no está tan desastrosamente destrozada como en algunos otros países de América Latina. Funcionan los partidos políticos, hay una suerte de democracia relativamente aceptable y decente. En fin, en ese cuadro de enorme inestabilidad mundial, yo me siento tranquilo aquí en esta larga y angosta faja. Pero si yo fuera europeo, y fundamentalmente si fuera rumano, de Moldavia o de Polonia o de Bielorrusia, sentiría que las bombas están cayendo muy cerca de mí. Y eso seguramente, como lo hemos visto ahora, durante el año que estamos terminando, seguramente se va a mantener por gran parte del próximo año 2023. De modo de que no es lamentablemente no es muy optimista el cuadro que yo pinto, porque en ese mismo cuadro se encuentra un país que es señero, muy importante, determinante incluso en la política eh, militar y diplomática del mundo, como Estados Unidos. Y seguramente el señor Trump, a pesar de todas las yayas que le han encontrado, y a pesar de todas las dificultades que está teniendo desde el punto de vista ético-moral para enfrentar al electorado norteamericano, seguramente se va a mantener como una alternativa de gobierno de Estados Unidos, con lo cual genera no solamente inestabilidad en Estados Unidos,
y seguramente va a ahondar mucho más la división que ya se expresó en las últimas elecciones, sino que va a acentuar dificultades enormes, como las que normalmente se espera de personajes tan arbitrarios como el señor Trump. Va a generar dificultades con Europa y con la NATO. No se va a atrever a terminar con la guerra y ponerse del lado de Putin, a pesar de que seguramente le gustaría hacerlo. Eh, pero va a mantener una situación de inestabilidad en sus relaciones con sus vecinos, particularmente con un país que es tan importante para Chile como es México. Seguramente el tema migratorio se va a acentuar, eso no tiene visos de que vaya a terminar la presión migratoria sobre la frontera sur de Estados Unidos. Los países centroamericanos no se ve que vayan a mejorar la situación económica desastrosa que lamentablemente tiene y por lo tanto la explosión migratoria se va a mantener. Es posible que haya menos venezolanos presionando la frontera de Estados Unidos y las fronteras del sur de su país por el hecho de que al parecer Venezuela tiende a mejorar su situación, pero vamos a tener una situación grave y porque seguramente va a acentuar mucho más su política agresiva hacia Cuba, con lo cual el Caribe, por eso mismo, se va a ver envuelto con las posibilidades de triunfo del señor Trump, para que eso no ocurra, pero en fin, pero es altamente probable, se Así va a es. ver envuelto en una situación de inestabilidad política que se va a agregar a todo el resto de inestabilidades que estamos viendo en el planeta. Ricardo, yo creo que has dado un marco de referencia y una fotografía de lo que es y puede ser, que comparto muchísimo en torno a lo que son esos equilibrios mundiales, ¿ah? Y donde desde Chile solamente somos meros observadores en la práctica. Tenemos que esperar a ver cómo se mueven todas esas grandes piezas para saber qué cosa hacer. Pero también hay otro tema al lado de todo ello, ¿ah? Que ha estado detrás del discurso de Putin de forma implícita, pero también en algún minuto en forma bastante clara, pero que también la está diciendo en la práctica Donald Trump. O sea, la democracia está perdiendo sus valores. En Europa han surgido los nacionalismos, han surgido, qué sé yo, veamos la posición de Macron, que pierde la mayoría en la asamblea. ¿Ya? La democracia se ha ido debilitando, que de hecho es uno de los argumentos de Putin para poder decir que Occidente no tiene la solución y que la hegemonía de Estados Unidos o el liderazgo de Estados Unidos no es creíble, cosa que también comparte China e India, dicho sea de paso. Entonces, ¿cómo ves el tema de la democracia en Europa? ¿Se está debilitando realmente? Hay una posición porque tú eres parte de toda una generación que luchó por una democracia, la consolidación de ella en distintos países, obviamente también en Chile, pero también con mucha presencia en organismos internacionales. Y pareciera ser que esa democracia se ha ido debilitando. ¿Cómo ves la evaluación democrática hasta ahora y cómo lo ves tú desde tu experiencia lo que viene de adelante para poder fortalecer democracias que muchas de ellas están pasando al autoritarismo rápidamente? Mira, al respecto yo soy bastante más optimista respecto a algunos académicos e intelectuales de centro izquierda que en el mundo están viendo prácticamente la disolución de los principios democráticos esenciales que nacieron con la Revolución Francesa. Soy bastante más optimista. No solamente porque conozco, creo, bien Europa, porque conozco sus líderes, no muy directamente, como que conocí a aquellos con los cuales tuve la posibilidad de tener una relación muy directa a través del Internacional Socialista, pero también como dirigente chileno cuando luchábamos contra la democracia, contra la dictadura por la democracia en nuestro país. Tuve la posibilidad de conocer a Felipe González, a Olof Palme, en fin, a Mitterrand. No conozco directamente a los nuevos, pero estos nuevos tienen sobre sus espaldas el hecho de que Europa deja de ser Europa si la democracia fenece. Europa es la democracia. La democracia es Europa. La democracia en el sentido liberal que lo conocemos nació con la Revolución Francesa. Si algún país de aquellos, como en el pasado Hitler y el nazismo, Alemania, en fin, Mussolini con el fascismo italiano, intentaron terminar con la democracia en Europa, le fue como le fue. Terminaron sucumbiendo ante el peso enorme de las fuerzas democráticas que en el mundo todavía existen. Europa, por lo tanto, es el centro en donde se está debatiendo el futuro de la democracia. Y tengo la esperanza de que eso va a triunfar nuevamente con todas aquellas personas, instituciones, grupos, partidos políticos, academia en general, que entienden que sin democracia no existe futuro para la humanidad.
que sin democracia lo que tenemos aporta una tercera guerra mundial devastadora para el planeta. La democracia es la única posibilidad, sobre todo cuando esta es manejada por fuerzas progresistas, cuando son estas las que están comprometidas con ella. Cuando la izquierda mundial se compromete con la democracia de la manera fehaciente como debe hacerlo, seguramente todos los intentos de autoritarismo, de nacionalismo absolutamente trasnochados, de intentos dictatoriales de izquierda o de derecha que existen en varias partes del mundo, se van a enfrentar a esta fuerza moral, política, social y cultural que significa la democracia. Sin democracia no hay libertad. Sin democracia no hay posibilidades de que el ser humano pueda expandir con toda su capacidad de progreso y de desarrollo. Sin democracia no existe posibilidad de progreso en el sentido más amplio de la palabra. De modo tal de que a pesar de los Trump, a pesar del señor Putin, a pesar de este señor presidente de Hungría y de Polonia, estos personajes no tienen ninguna posibilidad de desarrollarse plenamente si se mantienen firmes las fuerzas del progreso en Europa, encabezadas por Inglaterra, por Francia, por España, una vez más, se mantienen firmes para enfrentar los intentos autoritarios que hay detrás de todos estos personajes. Mira, en Italia hay un hecho bastante interesante. Los sectores que triunfaron desde el punto de vista electoral hace poco tiempo atrás son muy de derecha, son ultraderecha. Sin embargo, no han hecho ningún acto, no han implementado ninguna medida que ponga en riesgo la democracia italiana, porque saben perfectamente que en ese mismo momento dejan de tener el apoyo de gran parte del pueblo italiano. No, yo creo bueno, creo que ahí hay una perspectiva. Ahora, si nos volvemos hacia América Latina, la democracia en América Latina parecía estar más debilitada. O sea, veamos lo que ha pasado en Honduras, veamos. México lo quiero dejar aparte porque creo que México merece como una mirada propia. Tenemos lo de Honduras, de El Salvador, pero también tenemos la llegada de un progresismo con Petro en Colombia, ¿no es cierto? Lula, que asume ahora el próximo 1 de enero, a donde va a asistir el presidente Boric, y más de 150 líderes mundiales van a ir a la investidura como presidente de Lula da Silva. Boric en Chile, digamos, Fernández en Argentina, que se enfrenta a elecciones ahora el 2023, con todo el tema de Cristina Fernández de por medio. ¿Ya? Digamos, el Ecuador que está navegando, Perú, Bolivia que está con problemas internos ya hace mucho rato, entre la pugna entre Luis Arce, su actual presidente, y Evo Morales, que se han unido solamente para poder, digamos, contener lo que es la oposición que está en Santa Cruz. Pero eso también nos lleva a Perú, que pasa a ser casi digamos, un país que vive en permanente inestabilidad, pero que su sistema político no le permite salir de eso. Es como, sí, no se va al extremo de que la democracia se rompa, se busca la vía institucional, pero a pesar de eso no logra salir nuevamente para poder consolidarla. ¿Cómo ves tú la situación en América Latina y en Perú particularmente? Mira, el caso de Perú yo creo que es bastante ejemplarizador, porque ante un intento de golpe de Estado burdo, ridículo, absolutamente fuera de cualquier concepción mínima acerca de lo que significan los golpes de Estado que pretendió Castillo hace poco tiempo atrás, resulta que el único factor que podría haber terminado por dar vuelta a la tortilla totalmente en Perú, que fueron las Fuerzas Armadas, estas que ya tienen pasados golpistas en Perú, como lo tienen en Chile, como lo tienen en el resto de América Latina, tuvieron que plegarse detrás de una mujer que nada menos que era vicepresidenta del presidente Castillo, depuesto por el Parlamento y por la sociedad civil más organizada. Eso demuestra, por lo tanto, que en América Latina, por lo menos, las Fuerzas Armadas han entendido el mensaje y la experiencia que les demostró el hecho de haber participado en política durante tanto tiempo en países importantes del continente como Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Perú, Brasil, en fin. Entonces, eh, eh, creo que la democracia formal, a lo menos, la democracia formal, está bien resguardo, aparentemente, en América Latina. Donde no está bien resguardo es en países donde la inestabilidad es extrema, como es el caso del Perú, en donde no se ven fuerzas políticas o sociales capaces de revertir
una situación histórica lamentable que tiene un país vecino y tan querido para nosotros como el Perú. No es casual que más de 5 presidentes hayan sido depuestos, que en pocos años hayan existido tantos presidentes, que alguno está escapado, que mi gran amigo Alan García se suicidó. En fin, no es casual, es un hecho lamentable. Yo aprendí de que Perú son 3 Perú, lamentablemente, son 3 Perú, el Perú del norte, el Perú de Lima y el Perú del sur. Y lo que estamos viendo es ahora una suerte de subversión, o por lo menos un intento de retrotraer la situación que favorezca a Castilla de parte de las comunidades del sur del Perú, que son las que mayoritariamente apoyaron a Castillo. Pero esa situación es muy difícil que se vaya a revertir, porque las Fuerzas Armadas, más la derecha que está enquistada fundamentalmente en las instituciones limeñas, van a impedir que esto ocurra por parte de estos sectores. Y la parte norte del Perú seguramente se va a mantener a la espera, como ha ocurrido durante los últimos 20 años, a propósito de la importancia que anteriormente tuvo Trujillo y otros lugares importantes del norte del Perú. Hoy día ya no lo tienen. Hoy día es el sur del Perú y Lima, donde los que están encontrados política y culturalmente. Entonces, no veo en este momento que haya una fuerza política, cultural, suficientemente poderosa para que revierta la situación lamentable que está viviendo un país hermano como el Perú. No lo veo. No veo partidos políticos, están deshechos. La izquierda está mucho más atomizada de que lo que conocemos en Chile. Pero además es una izquierda muy disímil. No tiene nada que ver la izquierda relativamente racional y políticamente asertiva como la que tenemos en Lima con la izquierda que florece en el sur del Perú, donde Castillo tuvo el máximo apoyo. No veo que haya fuerzas intelectuales, personajes como Vargas Llosa hoy día no juegan ningún papel en Perú, como lo jugaron hace 20, 25 años atrás. No veo una intelectualidad peruana que tome en sus manos la capacidad de reorganizar el mundo político-cultural del Perú a corto plazo. Por lo tanto, es una situación lamentable, porque esa inestabilidad se ha de mantener durante mucho tiempo. El actual Parlamento y la presidenta que se impuso a propósito de esta situación que ha vivido Perú, no tienen ninguna legitimidad, ningún respaldo. Si la política está desprestigiada a nivel mundial, que es un gran tema, porque está relacionado con el tema de la democracia, por cierto, si la política en general está desprestigiada en varios países de América Latina, incluyendo nuestro país, en Perú está doblemente desprestigiada. No tiene absolutamente ninguna posibilidad de darle fuerza a las demandas sociales que existen en ese país. El Parlamento, cosa que yo creo que debiéramos analizar con mucha atención en la experiencia chilena, el Parlamento peruano es un espacio en donde las identidades personales son las que priman por sobre cualquier otro interés. No existen grupos que den la seguridad de una hegemonía seria y responsable en el Parlamento peruano, no existe fuerza política en Perú suficientemente fuerte porque el partido mayoritario, aquel que sacó presidenta Castillo, resulta que está dividido implosionó más bien, de modo tal de que ya no juega absolutamente ningún papel. Las universidades como la Universidad Católica de Lima o la Universidad de San Marcos, que en el pasado jugaron un rol muy importante en la generación de una generación política importante que le dio viabilidad política, social, cultural, incluso económica al Perú, no existe. En fin, y las Fuerzas Armadas no tienen ninguna posibilidad, salvo que se llegue al cabo extremo, de generar, como en el pasado lo hizo Alvarado, una alternativa político-militar seria. Ricardo, hemos hablado varias veces de la izquierda. Hoy día se prefiere hablar muchas veces de progresismo, tratando de colocar bajo ese paraguas también a las diferentes corrientes de izquierda que hay como en América del Sur. ¿Tú crees que ese progresismo tiene la capacidad de unirse, de poder generar una plataforma única con Petro, Boric, Lula Silva ahora, el mismo Arce en Bolivia?
Fernández o lo que es la dinastía Kirchner, ambos dentro de Argentina. ¿Crees tú que el progresismo tiene, en qué posición está hoy día ideológicamente el socialismo en la práctica como ese elemento de izquierda que alimentó parte importante, o sea, bueno, en el caso del socialismo del año 1933 en adelante, como la política no solamente nacional, sino que también como con todo lo que recibía de Europa o de Francia particularmente? Mira, yo tengo la impresión de que se está viviendo un momento expectante para el llamado progresismo, para esta izquierda democrática, para este socialismo democrático, para esta manera de entender la transformación social, política y cultural que requiere nuestro país. Existe, por lo tanto, un momento expectante, interesante, que debiera ser asumido con mucha responsabilidad. La única condición que yo pondría es asumir de que los progresismos de Argentina, de Chile, de Brasil, de Ecuador o de Brasil o de Centroamérica son distintos, diferentes. Asumir nuestra diferencia es básico. En el pasado lo que hemos intentado normalmente es ponernos detrás, en un momento, en los años 60, 70 y parte de los 80, detrás de Cuba, en otro momento en el pasado, más remoto todavía, detrás de la Revolución Mexicana, en otro momento detrás de la experiencia chilena, fracasada lamentablemente con el presidente Allende, en otro momento detrás del peronismo. Eso es absurdo, eso es absolutamente ridículo, eso es una de las cosas que yo siempre le critiqué a los intelectuales y a los dirigentes políticos de una generación que trataron de imponer su propia visión acerca de cómo transformar el continente. En eso cayó también el Partido del Trabajo del Brasil, a través de esta agrupación que se llamó la reunión de Sao Paulo, ¿Sí? Fueron de Sao Paulo. el Acuerdo Sao Paulo, trató de imponer también a través de sus sectores más de izquierda, más marxista-leninista que tiene el Partido del Trabajo, trató de imponer en el continente una propia visión, una sola visión acerca de cómo transformar las economías y las sociedades y la cultura de nuestros países. Eso es absurdo. Ya no existe fuerza política que tenga capacidad hegemónica. No lo tienen en la medida en que nuestros países se han consolidado de una manera distinta, no solamente el Estado, sino que las fuerzas políticas también. Por lo tanto, el progresismo tiene que asumir primero la diversidad, pero que dentro de la diversidad es posible tener una visión común acerca del continente. Y esa es la tarea que yo creo que tiene Petro, que tiene Boris, que tiene Lula, este Lula punto dos, que tiene también ojalá las fuerzas peronistas, que ojalá no pretendan nuevamente ser una suerte de faro único de América Latina, que es lo que puede hacer también AMLO desde México. Si lográramos juntar en la diversidad las visiones comunes que tienen todos estos líderes, todos sus partidos que están detrás, es altamente probable que podamos tener hoy día una política para el continente mucho más progresista de que lo intentó en el pasado Lago, Bachelet, también el propio Lula y también otros dirigentes políticos importantes en América Latina. Por lo tanto, en este sentido soy optimista, pero a condición, como digo, de que asumamos de que somos experiencias distintas, que tenemos visiones del progreso y de la transformación social diferentes, y por lo tanto de que no tenemos por qué aceptar la hegemonía de ningún otro partido, fuerza política o de ningún país como en el pasado se pretendió a través de Cuba, México o Brasil. ¿Sí? Yo creo que estamos en un punto de inflexión donde se están conformando nuevas fuerzas, hay un proceso de reideologización, y eso significa una nueva visión del del tipo de sociedad que queremos. Bueno, y ahí están los partidos. ¿Cómo ves tú cómo es el gobierno de Boric? Porque Gabriel Boric es el presidente más joven, bueno, quedó casado con el proceso constitucional anterior, la encuesta no le favorecen definitivamente. Hay todo un tema socialismo democrático que se incorpora al gobierno, finalmente es su tabla de salvación. Su otra alma, que es Apruebo Dignidad, está dividida internamente y aparece la otra alma, que es el Partido Comunista. ¿Cómo se ve desde tu reflexión, digamos, de esta suerte mirando el bosque desde fuera, a cómo se ve el gobierno de Boris? Mira, siempre cuando el bosque está tan encima de uno, tiende normalmente a expresar opiniones que son meramente subjetivas. Pero déjame decirte lo siguiente. Yo tengo la impresión de que los 9 meses, por decirlo de alguna manera, que tiene el gobierno, hemos conocido tres gobiernos distintos, tres Boris diferentes.
El primero, lleno de perspectiva, de gran entusiasmo, con enorme capacidad para inventar, por lo menos desde el punto de vista de la teoría, visiones del país en fin, que podrían no concordarse plenamente con la mayoría, pero que eran visiones del país absolutamente legítimas, de una izquierda no tradicional que pretendía darle fuerza hegemónica al progreso y la transformación social de nuestro país. Y en eso, el punto central de ese momento fue el propio presidente Boric. El propio presidente Boric estuvo en la otra fase, en la etapa de la depresión. La depresión que generó el hecho de que desde el 4 de julio, que terminó la convención, al 4 de septiembre, obviamente que en el gobierno y en las fuerzas que lo apoyan, se fue generando la certeza de que la convención había cometido un error histórico de naturaleza absolutamente imposible de medir todavía. Y que era altamente probable que la alternativa del apruebo fracasara, como fracasó, porque las encuestas eran certeras. Las encuestas pueden equivocarse, pero cuando durante meses se mantiene la idea de que va a ser rechazada la propuesta de la convención, pues obviamente que eso afectó al gobierno particularmente porque esta se jugó de manera, creo yo, bastante irreflexiva eh, por esta alternativa de la prueba. Debiera haberse mantenido bastante más neutral, pero como todos sabemos, el presidente Boris tomó la determinación de recorrer el país para ayudar a que creciera la alternativa de la prueba. Y la tercera es la del, yo diría, del optimismo contenido, de un optimismo que yo diría que está floreciendo de a poco y que se nota en la sonrisa del presidente. En un país presidencialista es muy importante mirar la sonrisa de los presidentes. En países presidencialistas es muy importante mirarle la cara todos los días, mirarle cómo está mirando, cómo está observando, si se sonríe o no se sonríe. Porque en un país como nuestro, extremadamente presidencialista, absurdamente presidencialista, la figura del presidente es muy importante y creo que de a poco el presidente Boris ha ido asumiendo de que él no es presidente de la prueba de dignidad, ni es presidente del socialismo democrático, sino que es presidente de todos los chilenos. Bueno, esta última se expresa fundamentalmente por la enorme importancia que ha ido adquiriendo, a pesar de algunos resquemores que todavía existen en el interior del propio gobierno, el llamado socialismo democrático. Como muy bien tú lo has dicho, creo que es una tabla de salvación, yo no diría tan así, tan determinante, pero ha sido muy importante la presencia de Carolina, de Ana María, del propio ministro de Hacienda, del subsecretario de Seguridad, que son todos del mundo llamado del socialismo democrático. Le guste o no, el socialismo democrático es lo que le está dando fuerza, peso, significación, madurez, responsabilidad y mirada de futuro al gobierno del presidente Boric. Y que a pesar de las enormes dificultades que seguramente vamos a tener el próximo año, que es altamente probable que tengamos un decrecimiento del 0,5, dicen algunos, del 1, 1,5 otros, que a pesar de la inflación se va a mantener, no tan alta como la que tenemos actualmente, que el desempleo va a tender a mantenerse, a pesar de que ya el año, a finales del próximo año va a decrecer, en fin, a pesar de todos esos augurios, la fuerza política que hay detrás del presidente Boris se ha fortalecido en los últimos meses. Y él mismo se ha fortalecido. Y por lo tanto, creo que estas tres fases distintas que hemos vivido en estos 9 meses del gobierno del presidente Boris, en la última me apuesto a que le va a dar una impronta muy importante que vamos a poder sobrepasar con dificultades políticas, pero con esperanza, las dificultades y problemas que seguramente vamos a tener el próximo año. No puedo dejar de preguntarte cómo ves también esa misma perspectiva de la oposición, porque digamos, hay una oposición que, claro, todo el mundo se centra en el progresismo, quién está en el gobierno, que es natural, pero también tenemos una oposición que ha dado cuenta de una renovación nacional también dividida, una UDI que bajo el liderazgo de Macaya ha dado casi una voltereta en el aire, que a tal punto con una crítica interna bastante grande, el surgimiento de un partido republicano que estuvo, digamos, disputando
la segunda vuelta con Gabriel Boric, con José Antonio Kast. Amarillo que aparece dentro de este proceso, demócratas, sentido común, en fin, y varias otras fuerzas que, bueno, ¿cómo se ve la oposición ya desde la perspectiva histórica y la experiencia que tú tienes? Mira, los partidos de las fuerzas políticas que conforman coaliciones o entendimientos electorales crecen, se desarrollan, progresan en la medida en que reflejan claramente alternativas distintas. La oposición en su conjunto, particularmente la oposición de derecha, no es el caso. No es el caso de que se haya fortalecido la UDI y los republicanos y la UDI y Renovación Nacional se hayan fortalecido producto de las propuestas políticas que le están haciendo al país, producto de la madurez, transformación, seriedad con que están enfrentando los desafíos en el Parlamento. No, el fortalecimiento de la oposición y particularmente de la oposición de la derecha fue producto de los errores cometidos por la izquierda y el progresismo a través de la convención. Fue la derrota del 4 de septiembre la que fortaleció a la derecha. No son sus ideas las que se fortalecieron. Lo que se fortaleció en la derecha fue la derrota del progresismo llevado de mala manera por grupos irresponsables que en la convención no entendieron que la soberbia, el identitismo, la falta de pluralismo, la falta de división política iba a llevar a la izquierda a un desastre como la del 4 de septiembre, que es la mayor desastre que ha tenido la izquierda desde el golpe de Estado de 1973. Por lo tanto, la derecha se ha fortalecido producto de los errores cometidos por la izquierda o por el progresismo, por denominarlo en términos genéricos. Ahora, ese fortalecimiento, creo que el que lo está llevando de mejor manera, en mi opinión, es justamente la UDI. Creo que el liderazgo joven de Macaya ha tenido la virtud de no encolonizarse con la derrota del 4 de septiembre que sufrió el gobierno y el progresismo chileno. Ha entendido que no era posible, por ejemplo, como pretendían los republicanos, hacer tabla rasa y seguir con la constitución de Pinochet hasta las próximas generaciones. Entendió perfectamente de que las veleidades de Renovación Nacional no podían tener un futuro mejor, sino era apoyando la idea de hacer una nueva constitución a partir de los desastres que se generó la convención que terminó de funcionar el 4 de julio pasado. Entonces, creo que es la única fuerza política que yo noto que al interior de la oposición se ha ido fortaleciendo realmente a través de propuestas concretas ha sido la UDI y no Renovación Nacional. Y por cierto, los republicanos que les gustaría volver nuevamente al mismo escenario que teníamos durante la dictadura. El resto de los grupos no tengo la impresión de que vayan a florecer mayormente. En Chile no existen condiciones para que se desarrolle un centro político distinto al que ha configurado históricamente la democracia cristiana y el Partido Radical. No creo que los demócratas o que los amarillos se vayan a transformar en fuerzas políticas sustantivas. Yo entiendo que los amarillos ya les está dificultando mucho tener la posibilidad de las firmas para constituirse como partido en 4 regiones. Entiendo que los demócratas ni siquiera han iniciado su tramitación para los efectos de constituirse en fuerza política. Yo tengo la impresión, por lo tanto, de que aquí lo que hay en el escenario político que tenemos en el país, lo que tenemos que fortalecer un centro político progresista y una izquierda democrática, como lo que ha ido expresando en los últimos años el Partido Socialista, el PPD, el Partido Radical, el Partido Liberal, en fin. Fortalecer esas fuerzas es lo que le va a dar estabilidad en el futuro a Chile. Un centro político progresista, no un centro político que esté mirando permanentemente los desastres que han tenido las fuerzas que lo han representado, sino una fuerza de centro que realmente exprese aquellos sectores que históricamente expresó, que fueron las clases medias, en fin, y que el mundo popular siga expresándose a través de los partidos de izquierda como el Partido Socialista, el Partido por la Democracia, en fin, ojalá que estos partidos se transformen definitivamente en un solo gran partido de socialismo democrático, ojalá, que ha sido siempre mi perspectiva. En Chile no tiene ningún sentido la atomización que tiene la izquierda. La izquierda solamente se atomiza en el mundo y se atomizó en Chile, producto de divisiones de algunos iluminados o divisiones ideológicas absolutamente trasnochadas. Yo creo que ya el mundo
ha evolucionado lo suficiente como para que nuevamente entendamos de que las posibilidades de una transformación seria, real de la sociedad capitalista, del neoliberalismo que ha impregnado a las sociedades del mundo occidental, está en el socialismo democrático, como lo está expresando claramente la Internacional Socialista fortalecida con la presidencia y el liderazgo de Sánchez, el líder del Partido Socialista Obrero Español. Ricardo, ya nos quedan pocos minutos. El gobierno tiene varios proyectos en el Congreso y bien sabemos que el gobierno no tiene mayoría para poder sacarlo adelante a su, digamos, como le gustaría en una negociación donde va corriendo con ventaja, sino que más bien el gobierno está corriendo con desventaja. Por su parte, se nos apareció, digo, y se nos apareció porque creo que todos pensamos algo parecido, el Partido de la Gente, que aparecía como un partido bisagra, pero que finalmente se deshizo y ahora está completamente desaparecido, más allá de sus características de cómo llega 7 diputados a tener esa representación. Y el gobierno hoy día tiene los proyectos de reforma de pensiones, reforma tributaria, la política contra el crimen, la estrategia, perdón, contra el crimen organizado que conlleva varias leyes ahí. ¿Y cómo ves tú la capacidad de negociación? Me refiero, digamos, al interior del Congreso, porque pareciera ser que más allá de lo que tú bien dices, ¿ya? La idea de bancada ya un poco se pierde, sino que ahí está el personalismo dentro de la bancada, y si no me gusta lo que la bancada, si la bancada no piensa igual que yo, me voy de la bancada. Pero en fin, ¿cómo ves las posibilidades? Porque ahí están no solamente el gobierno jugando, o sea, que tiene la iniciativa, sino que también los partidos políticos respecto a cómo ir logrando los acuerdos. Y eso queda en evidencia ahora con todo lo que es el debate que tenemos sobre la reforma constitucional para poder abrir un nuevo proceso constituyente. Bueno, a propósito de lo último, yo tengo la impresión de que no tenemos otra alternativa que aquella que fue elaborada después de 100 días de negociación por parte de las fuerzas políticas con representación parlamentaria. Que lo que tenemos que caminar hasta mayo del próximo año es una elección que nos permita, ojalá, tener a 50 convencionales, hombres y mujeres, con la máxima seriedad enfrentando los desafíos de tener una nueva constitución para el país. Ojalá que en esa nueva constitución haya una modificación sustantiva del régimen político en nuestro país, que termine con la lacra que hoy día tenemos de fuerzas políticas que hoy día están diluidas frente a los personalismos, frente al individualismo, que ha ido primando en la bancada de los partidos, incluso de los partidos que están detrás del gobierno del presidente Boric, incluyendo el propio Partido Socialista. Por cierto, esas reformas son fundamentales, porque si o no, lo que vamos a tener el próximo año, nuevamente el espectáculo en donde un señor o señora o señorita parlamentaria es determinante para que se apruebe o no ciertos proyectos de leyes que son fundamentales para el país. Ojalá que los parlamentarios actuales entiendan que no es posible darle seriedad al futuro de Chile, darle responsabilidad a lo que se nos viene por el año 2023, si no le fortalecemos las bancadas y los partidos políticos. Los partidos políticos son fundamentales en las sociedades democráticas. No les gusta a la gente que ve a los partidos políticos como fuerzas poco menos que del mal, como fuerzas que solamente se interesan por su veleidosa manera de entender su entorno. Los partidos políticos serios, responsables, que son capaces de mirar al país a partir de sus propias miradas, son aquellos que han de primar en una democracia seria y responsable como que tenemos que construir en nuestro país. Si eso no ocurre, las posibilidades de aprobación de proyectos tan emblemáticos y tan fundamentales como la reforma tributaria, como la reforma de salud, como la reforma educacional, como la reforma política, como la reforma o la nueva constitución, podemos tirarlos al suelo. Podemos hacer de esas reformas prácticamente meras formulaciones abstractas y no materializarse en la realidad. Si eso ocurre, la responsabilidad fundamental va a ser de las fuerzas políticas que actualmente están en el Parlamento. Y yo espero que en el Parlamento prime la cordura, prime la responsabilidad y que partidos como este Partido de la Gente vayan quedando en el pasado, que no sean fuerzas políticas sustantivas como lo pretende el señor Parisi a propósito de ese Partido de la Gente. Que el Partido Republicano vaya quedando como la ultraderecha que no tiene ninguna posibilidad de expresarse mayormente si no sea a través de Pancho Malo.
que la ultraizquierda que todavía florece en algunos sectores, como estos 70 bicicletistas que hicieron el ridículo el otro día por las calles de Santiago, dejen de ser un factor importante en la política chilena. Aquí es importante la madurez, la responsabilidad, la visión de futuro que tengan los partidos políticos. Y si los partidos políticos no asumen esa responsabilidad el próximo año y sus bancadas parlamentarias no tienen la responsabilidad de enfrentar con madurez estas propuestas de reforma y transformaciones que está haciendo el gobierno del presidente Boris, vamos a vernos el año 23 no madurando en un sentido progresista y de futuro, sino que vamos a ir hundiéndonos más todavía en una situación no igual, pero muy similar a la que tiene el Perú. Y por lo tanto, el próximo año va a depender en gran medida de la responsabilidad que asuman los partidos políticos y sus líderes o lideresas el futuro del país. Y yo tengo la esperanza de que eso va a ocurrir, porque después de 100 días de negociación, al final se impuso la cordura. A mí no me gusta lo que llegó el resultado final, pero el resultado final es el producto de una gran derrota del 4 de septiembre. No había posibilidades de tener mucho mejores alternativas a la que se fijaron después de 100 días de negociación. Hagamos que esos 100 días no sean en vano y que ojalá el próximo año tengamos un futuro mucho mejor que el que hemos tenido durante parte importante de este año. Ricardo, te quiero, la verdad, agradecer la experiencia tuya, las reflexiones, digamos, cuando uno mira el bosque desde fuera, créeme que son relevantes para todo quien puede escuchar, no solamente por la trayectoria que tú tienes, sino que ese conocimiento real de la política, de cómo se construye política, digamos, ya por varias décadas, y siendo un actor relevante en otro país. Así que te quiero sinceramente agradecer tu gentileza y tus reflexiones que has compartido con todos quienes nos siguen a través de las cartas sobre la mesa a través del país. Guillermo, muchas gracias por la invitación. Que te vaya muy bien el próximo año. Ya, igualmente, un gran abrazo. Y para ustedes que nos Gracias. sigue semana a semana, ya más de 5 años con este programa, vayan nuestro abrazo, nuestros mejores augurios para que sea un año 2023 de éxito, de alegría, de armonía, de plenitud, junto a sus seres queridos, a sus compañeros de trabajo, y que efectivamente, digamos, dialoguemos. Recuerde que la democracia se construye dialogando. Converse sobre estos temas. Es necesario conversar sobre ideas, y esas ideas se conversan con el grupo de amigos, con la familia para poder justamente darle fortalecer una democracia. La democracia eh, es más allá del voto, requiere que dialoguemos para que construyamos ese bien común que todos queremos. Que estén muy bien, nos vemos el próximo año y un gran abrazo para cada uno de ustedes.